Bueno, gracias por la invitación a poder decir algunas palabras en este día, en esta ceremonia de Kippur tan particular. Eh, la originalidad que tiene Kippur, propio de la cultura judía, un espacio para poder reflexionar, pero un espacio de reflexión personal, no atado a un ritual repetitivo, sino con la necesidad de hacerlo singular, en comunidad, pero en forma personal. Lo primero que diría es que hablar del perdón es hablar de la culpa. Y hablar de culpa solo es posible si hay un factor primordial que tiene que estar presente. Tanto es así que si está ausente hace imposible poder conectarse con el perdón. ¿Y a qué me refiero? A que solamente si hay conciencia de daño se pondrán en juego los mecanismos para poder reparar. Este es el concepto que en judaísmo se conoce como el concepto de tikkun. ¿Por qué se necesita conciencia de daño? Y fácilmente advertimos que es inútil reparar lo que no está dañado. Sería inútil hablar del perdón. Lo convertiríamos en un tema teórico que no nos atraviesa si no consideramos que algo merece ser reparado. Y es decir, hubo daño. Mi campo en particular es el psicoanálisis. Desde ahí yo puedo hablar con algunos conocimientos que nunca terminan de acomodarse del todo cuando se trata de la naturaleza humana. Y citaría una gran autora que en el universo psicoanalítico es una referente, se llamaba Melanie Klein, de origen judío, lo notamos mucho en su pensamiento. Ella nos advierte de los falsos arrepentimientos, de las falsas reparaciones que hay que distinguir, ya que conducen a un camino alejado del mensaje de Yom Kippur. ¿A qué se refiere ella? A no confundir las disculpas con mecanismos que las deforman y las disfrazan. Por ejemplo, el mecanismo de la negación. ¿Cómo actúa? Y actúa diciendo, yo no hice nada, yo no tengo nada que disculparme. Las cosas son así. O podríamos adaptar, el virus no existe, no hay nada que cuidarse, no tengo nada que hacer. Esto es tan típico en las épocas en que la negación está tan presente en el orden social a raíz de la pandemia. Ahí no hay nada que hacer con el perdón, porque no hay ningún daño. Melanie Klein nos advierte de otro mecanismo que disfraza el perdón, no es verdadero. Es el mecanismo de la omnipotencia. ¿Saben en qué consiste? Alcanza con decir, ya está, dije perdóname, listo. Y entonces no hay arrepentimiento, hay simplemente narcisismo. Como yo ya dije perdón, ya las cosas cambiaron. O sea, no tengo nada que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El arrepentimiento. Como si pronunciar esta frase sea una fórmula mágica que absuelve. El contenido central que yo quiero destacar es que si nosotros somos capaces de advertir que algo está dañado y no entramos en el todo está bien, no habrá espacio para un perdón legítimo si entramos ahí. Si entramos en el total no pasa nada tampoco. Y por último, otra dimensión del problema, si reconocemos que hay daño, ¿cómo se repara? ¿Quién perdona? Para decirlo de una manera sencilla como, ¿dónde se gestiona el trámite del perdón? ¿Con el jefe de los jefes en persona? ¿Solamente él puede perdonar? Entonces también va a haber algo inauténtico si yo pido perdón por temor a él. Porque entonces pido perdón por temor al castigo. Si Melanie Klein, psicoanalista, hubiese sido religiosa, quizá incluía esta opción entre sus dudosos mecanismos de decir perdón en forma inauténtica. ¿Por qué? Porque entonces no es reparación, es miedo. Y además ahí la culpa de tener miedo al castigo se convierte en un instrumento para dominar al sujeto. Dominarlo nos hace dependientes de quien nos puede absolver. Daría para mucho poder explayarnos sobre si las cosas las hacemos por temor al castigo o por internalización de normas de convivencia con los otros. Y ya que hablamos de normas de convivencia,
para todo este desarrollo ya concluir, hay que incluir un término clave en el judaísmo, hay que incluir la palabra teshuvá, el acto de volver para atrás donde hubo un daño. Para poder reparar hay que regresar donde hubo daño. Hay dos clases de transgresiones, las que se tienen con Dios por no cumplir sus preceptos, por falsos juramentos, etcétera, 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 y las transgresiones con el prójimo. No hay teshuvá con Dios si antes no se arreglan los asuntos con el prójimo. Y yo por ahí entiendo que pasa el mensaje de reparación de Yom Kippur. Quizá para alguna corriente más ortodoxa en el judaísmo, el temor a Dios es el relevante y queda un poco desmerecido el tema con el prójimo. No todos pensamos lo mismo, algo que es muy judío además, después de todo, esta es la paradoja del judaísmo. El primer pueblo monoteísta es poliinterpretativo. La alteridad, el prójimo, es el tema central cuando nos referimos a los asuntos del perdón. Por ahí entiendo que pasa la reparación. Es un tema además fundamental en la pandemia, porque cuidarme es cuidar al prójimo. Y para terminar con esto les daré una paradoja en este día en que me invitan a compartir una reflexión. Quizás no hay acto más solidario con el prójimo que mantener el aislamiento y la distancia social, ni acto más egoísta con el prójimo que ir a buscar su contacto. Creo que hoy por hoy, en este mundo que nos toca habitar, el mensaje de Yom Kippur pasa por ahí. Muchísimas gracias por la invitación.